Buen día, la finalidad de este video es la realización del proyecto final de la asignatura Anatomía de Sistemas, el cual es músculos del dorso de la pared torácica y nervios intercostales, que corresponde al equipo formado por Flores Fabián Daisy, González Rosas Elena, González Rosas Alitzel y Luna Secuac Daniela, estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, cursando la licenciatura en fisioterapia. Los músculos del dorso son los que se localizan en la región de la espalda. Vamos a hablar de los músculos profundos, también denominados intrínsecos. Estos se localizan por debajo de los que están en el plano intermedio. Tienen una importante participación en el movimiento de la cabeza y del cuello y en el control postural de la columna vertebral. Estos son músculos poderosos y van a mantener la posición erguida. Esto porque se encargan de sostener a la columna vertebral y le van a permitir que realice sus movimientos. Estos van a estar inervados por ramos posteriores de nervios espinales. Además, los músculos del dorso del cuello son músculos transversoespinosos que comprenden la región suboccipital. Este plano está compuesto por 3 capas, la capa superficial, intermedia y profunda. En la primera de ellas vamos a encontrar a los músculos esplenios. En la capa intermedia tenemos al erector de la columna y en la capa profunda vamos a tener a los transversoespinosos. Tanto el esplenio de la cabeza como el esplenio cervical corresponden a la capa superficial de los músculos del dorso profundo. El esplenio de la cabeza va a tener su origen en el ligamento nucal y las apófisis espinosas de C7 a T3. Se va a insertar en la apófisis mastoides del hueso temporal y en el tercio lateral de la línea nucal superior. Va a estar inervado por los nervios cervicales medios y tiene 2 acciones, una bilateral y otra unilateral. En la bilateral va a hacer la extensión de la cabeza y unilateralmente se va a encargar de flexionar lateralmente y rotar la cara hacia la misma dirección o hacia el mismo lado. El siguiente músculo es el esplenio cervical. Se va a originar en las apófisis espinosas de la tercera vértebra torácica a la sexta vértebra torácica. Se va a insertar en las apófisis transversas de la primera vértebra cervical a la tercera. Está inervada por los nervios cervicales inferiores y en cuanto a su acción, tenemos que bilateralmente se va a encargar de la extensión del cuello y unilateralmente va a inclinar o flexionar lateralmente y rotar el cuello hacia el mismo lado. Vamos a tener que el músculo erector de la columna va a tener un origen en la parte posterior del sacro, cresta ilíaca, ligamento sacroespinoso y de la apófisis espinosa de las vértebras lumbares inferiores y sacras. Su inserción va a estar dada por el iliocostal y el longísimo, en donde el iliocostal va a tener los ángulos de las costillas inferiores y apófisis transversas cervicales, y el longísimo será por los tubérculos y ángulos de las costillas, apófisis transversas de vértebras torácicas y cervicales y de las apófisis mastoides. Su inervación va a estar dada por los nervios espinales respectivos de cada región. La función o la acción que tendrá el músculo erector de la columna será extender e inclinar lateralmente la columna vertebral y la cabeza. También contamos con los músculos semiespinosos, donde tendrá su origen en la apófisis transversas de C4 a T12. Su inserción estará dada por las apófisis espinosas de las regiones torácicas y cervicales. La inervación estará dada por los nervios espinales respectivos de cada región, y bien, su acción o función de este músculo será poder extender la cabeza, el cuello y el tórax, y los van a poder rotar hacia el lado opuesto.
Contaremos también con los músculos multífidos, en donde éste tendrá su origen en el sacro, el ilión y las apófisis transversas de la T1 a la T12 y apófisis articulares de C4 a C7. Su inserción estará dada por las apófisis espinosas de vértebras situadas por encima, saltando de 2 a 4 segmentos. La inervación será mediante los nervios espinales respectivos de cada región, y su acción o función será el estabilizar la columna vertebral. Tenemos lo que son los rotadores. Estos van a tener su origen en los procesos transversos de las vértebras. Van a estar más desarrollados en lo que es la región torácica. Tenemos después la inserción, que estos se van a insertar en lo que es la unión de la lámina y los procesos transversos o espinosos de las vértebras superiores, o en su caso en 2 segmentos de la vértebra de origen. La inervación va a estar dada por los ramos posteriores de los nervios espinales, y la acción de estos músculos va a ser la estabilización de las vértebras y va a ayudar en lo que es en la extensión local. Tenemos el músculo recto posterior mayor. El origen va a estar dado en la apófisis espinosa del axis o C2. Su inserción está en la línea nucal inferior lateralmente. Su inervación va a estar dada por el nervio suboccipital C1, y la acción de este músculo va a ser extender la cabeza y rotarla hacia el mismo lado. Subsecuentemente vamos a tener el recto posterior menor. El origen del músculo va a estar en el tubérculo posterior del atlas o C1. La inserción va a estar dada en la línea nucal inferior medialmente, y su inervación la tiene el nervio suboccipital C1. La acción de este músculo va a ser prácticamente solo el extender la cabeza. Ahora vamos a hablar sobre los músculos oblicuos de la cabeza, los cuales van a ser un superior y un inferior. Estos músculos van a pertenecer al plano profundo de los músculos intrínsecos del dorso. El músculo superior, oblicuo superior de la cabeza, va a surgir desde la masa lateral del hueso del atlas y va a pasar superior y posteriormente a la mitad lateral de la línea nucal inferior del hueso occipital. Su origen va a ser en la apófisis transversa del atlas, su inserción va a ser en el hueso occipital y su inervación va a estar dada por el nervio suboccipital C1. La acción que va a realizar este músculo es que va a extender la cabeza y la va a inclinar lateralmente. Ahora vamos a hablar sobre el músculo oblicuo inferior de la cabeza. Este músculo va a surgir desde la masa lateral del hueso atlas, va a actuar en la articulación atlanto-occipital. Su origen va a ser en la apófisis espinosa del axis, su inserción va a ser en la apófisis transversa del atlas. Su inervación va a ser dada por el nervio suboccipital C1, y la acción que va a realizar este músculo es que rota el atlas girando de la cabeza hacia el mismo lado. Bueno, ahora hablaremos sobre los músculos de la pared torácica, pero primero daremos una introducción de qué es la pared torácica. Esta va a formar la caja torácica osteocartilaginosa, va a proteger las vísceras torácicas y algunos órganos abdominales. Va a estar formada por los 12 pares de costillas y los cartílagos costales asociados, y también por las 12 vértebras torácicas con los discos intervertebrales interpuestos entre ellas y el esternón. Esta parte va a absorber muchos golpes sin que llegue a deformarse o fracturarse, debido a que se encuentra en constante dinamismo debido a la respiración, lo que le permite modificar su volumen al producir movimientos de expansión contra la entrada del aire y relajación con la salida del mismo. Como ya vimos, la pared torácica va a estar formada por la caja torácica y los músculos que se encuentran entre las costillas. También va a estar formada por piel, tejido subcutáneo y la fascia y los músculos de la cara anterolateral. También vamos a encontrar que va a tener en su cara posterior ciertas estructuras, pero estas se van a considerar pertenecientes al dorso. Y las glándulas mamarias que se encuentran se consideran tejido subcutáneo. Y como podemos ver en las imágenes, en una vista lateral podemos ver a los músculos intercostales. En esta diapositiva tenemos a la pared torácica en una vista anterior y en una vista posterior. En ambas imágenes notamos que la conforman diversos músculos. Sin embargo, basados en la bibliografía de Netter,
vamos a encontrar que 6 músculos van a ser los que van a formar nuestra pared torácica, que más adelante se explicarán. Como ya habíamos mencionado antes, la pared torácica va a estar formada por fascias y vamos a encontrar 3 fascias: la fascia pectoral, la fascia clavipectoral y la fascia endotorácica. La fascia pectoral lo va a formar el lecho de la mama, los músculos pectorales mayores, y en la fascia clavipectoral va a estar suspendida desde la clavícula, va a envolver al músculo pectoral menor. Y en la fascia endotorácica fija la pared torácica, la porción adyacente del revestimiento de las cavidades del pulmón, y constituye la membrana suprapleural. Ahora, ¿cuáles son las funciones de la pared torácica? Bueno, va a proteger los órganos vitales del tórax y el abdomen frente a las fuerzas del exterior. También va a resistir las presiones negativas que se generan por la inspiración y el retroceso elástico de los pulmones. La inspiración es cuando entra el aire, se expande el tórax y el diafragma desciende. También va a proporcionar inserción a los miembros superiores y resiste su peso. Y también va a proporcionar inserción a los músculos que mantienen la posición de los miembros superiores en relación al tronco, así como los músculos del abdomen, cuello, dorso y de la respiración. Los músculos de la pared torácica van a ser vitales para la acción mecánica de la respiración, van a llenar los espacios entre las costillas adyacentes y van a tener inserciones en las vértebras y luego se van a unir a las costillas o a los cartílagos costales. También mantienen los espacios intercostales rígidos y los nervios y vasos intercostales segmentarios van a discurrir entre los músculos intercostales internos y los íntimos. Como podemos ver en esta diapositiva, los músculos de la pared torácica son muy importantes por su acción mecánica respiratoria. Por ejemplo, tenemos que en la inspiración, que es cuando el aire entra, los músculos intercostales se van a contraer, que son los que están marcados en las flechas de color verde, las costillas se van a elevar, las que están de color amarillo, el diafragma se contrae y tira de los pulmones hacia abajo, la caja torácica aumenta de volumen y el aire entra a los pulmones. Ahora, ¿qué sucede en la expiración? Va a suceder totalmente lo contrario, ya que los músculos intercostales, que están enmarcados de color verde, se van a relajar, las costillas se van a bajar, el diafragma se relaja, la caja torácica disminuye de volumen y es cuando el aire sale de los pulmones. La pared torácica va a estar formada por 6 músculos, esto basado en la bibliografía de Netter. Los músculos que se mencionan son el intercostal externo, interno, íntimo y también transverso del tórax, subcostal y elevador de las costillas, que a continuación se explicarán. El grupo de los músculos intercostales va a estar formado por 3, un interno, un externo y un íntimo. Estos se van a ubicar en la pared anterior y lateral del tórax. Su función es actuar en los movimientos respiratorios y estos van a estar en cada espacio generado entre las costillas, es aquí donde se van a insertar. Van a elevar las costillas y posibilitan que los pulmones aumenten de tamaño. Bueno, tenemos lo que son los intercostales externos. Estos músculos van a tener origen lo que es el borde inferior de la costilla. Después vamos a tener su inserción, que va a ser en lo que es el borde superior de las costillas situadas por debajo, y su inervación va a estar dada por el nervio intercostal. La acción que va a tener este músculo va a ser durante la inspiración forzada, lo que va a ocasionar que eleven las costillas. Bueno, secuentemente se encuentran lo que son los músculos intercostales internos. Estos, al igual que los externos, van a tener el origen en el borde inferior de la costilla. Su inserción va a estar dada por el borde superior de las costillas situadas igual por debajo, y la inervación, al igual que los anteriores, van a estar dados por el nervio intercostal. La acción de este músculo va a ser en la porción interósea, prácticamente va a ser descender las costillas durante lo que es la inspiración forzada. Los intercostales íntimos tienen fibras que se dirigen hacia abajo y lateralmente. Este músculo se extiende del ángulo posterior hasta rebasar apenas la articulación condrocostal.
es prolongado por la membrana intercostal interna desde el ángulo costal posterior hasta los cuerpos vertebrales. Su origen va a ser en el borde inferior de la costilla y su inserción va a ser en el borde superior de la costilla. Su inervación va a ser dada por el nervio intercostal y la acción que van a realizar estos músculos va a ser similar a los intercostales internos, los cuales elevan las costillas y también las descienden. El músculo transverso del tórax es un pequeño vientre muscular endotorácico. Cuando este músculo se contrae, tira hacia debajo de las costillas y de los cartílagos costales, por lo tanto es considerado un músculo aspirador, siendo necesario para que pueda actuar en caso de una expiración forzada. Ahora bien, ¿cuál es su origen? Es la cara posterior de la porción inferior del esternón. Su inserción va a ser la cara interna de los cartílagos costales del 2 al 6 y su inervación va a ser los nervios intercostales. La acción que va a realizar este músculo es que va a descender las costillas y cartílagos costales. El músculo elevador de las costillas se va a originar en las apófisis transversas de la séptima vértebra cervical y de la primera a la 11ª vértebra torácica. Se va a insertar en las costillas subyacentes entre el tubérculo y el ángulo. Va a estar inervado por los ramos dorsales de C8 a T11 y en cuanto a su acción va a ser la elevación de las costillas, esto durante la inspiración o la entrada de aire. Los músculos subcostales se van a originar en la cara interna de las costillas inferiores cerca de sus ángulos. Su inserción va a ser en los bordes superiores de la segunda o tercera costilla que se encuentran inferiormente. Van a estar inervadas por los nervios intercostales y su acción va a ser el descenso de las costillas. Bien, ahora hablaremos sobre los nervios intercostales. La pared torácica cuenta con 12 pares de nervios espinales torácicos. En cuanto estos salen de los agujeros intervertebrales, van a poder dividirse en ramos anterior y posterior. Los ramos anteriores de T1 a T11 van a formar los nervios intercostales. Estos van a poder discurrir a lo largo de los espacios intercostales. También contamos con el ramo anterior del nervio T12. Este va a ser inferior a la 12ª costilla y va a poder formar el nervio subcostal. En cuanto a los ramos posteriores de los nervios espinales torácicos, van a poder dirigirse hacia atrás inmediatamente, laterales a los procesos articulares de las vértebras. Esto para poder inervarse a las articulaciones, a los músculos profundos del dorso y la piel del dorso de la región torácica. Hablaremos sobre los nervios intercostales típicos, en donde encontraremos que los nervios intercostales de la tercera a la sexta van a poder entrar entre las porciones más mediales de los espacios intercostales posteriores, para poder iniciar a discurrir dentro de la fascia endotorácica entre la pleura parietal y la membrana intercostal interna, cerca de la línea media de los espacios intercostales. También hallaremos que cerca de los ángulos de las costillas, los nervios pasan entre los músculos intercostales internos e íntimos. Los nervios intercostales van a poder entrar entre los surcos de las costillas para luego continuar el recorrido, situándose justo inferiores a los surcos de las costillas y discurriendo inferiores a las arterias intercostales. Hallaremos también que los paquetes neurovasculares, en especial los vasos, van a poder estar protegidos por los bordes inferiores de las costillas, de las costillas subyacentes. Hallaremos que mediante el ramo posterior y los ramos cutáneos laterales y anterior de su ramo anterior, la mayoría de los nervios espinales torácicos, es decir, de T2 a T12, van a poder inervar un área del tronco semejante a un dermatoma. Este se va a extender desde la línea media posterior a la línea media anterior. También encontramos que los miotomas de la mayoría de los nervios espinales torácicos de T2 a T11 van a poder incluir los músculos intercostales,
subcostales, transversos del tórax, elevados a las costillas, y los serratos posteriores relacionados con el espacio intercostal, que van a incluir al ramo anterior, es decir, al nervio intercostal del nervio espinal específico. Hablando de los nervios intercostales típicos, podremos encontrar que se van a dividir en ramos, entre los cuales vamos a encontrar a los ramos comunicantes, que se van a poder conectar cada nervio intercostal al tronco simpático homolateral. Las fibras presinápticas van a poder abandonar las porciones iniciales del ramo anterior de cada nervio torácico y contando también a las lumbares, solo las superiores, mediante un ramo comunicante blanco y pasan hacia un tronco simpático. En cuestión de las fibras postsinápticas, se van a poder distribuir en la pared corporal y los miembros pasan desde los ganglios del tronco simpático a través de los ramos comunicantes grises para poder unirse al ramo anterior del nervio espinal más cercano, incluidos todos los nervios intercostales. También en este ramo encontraremos que las fibras nerviosas simpáticas se van a poder distribuir a través de todos los ramos de todos los nervios espinales, para así poder alcanzar los vasos sanguíneos, a las glándulas sudoríparas y la musculatura lisa de la pared corporal y de los miembros. Hablaremos sobre los ramos colaterales. Estos van a poder tener un origen cerca de los ángulos de las costillas para poder descender, para correr por el borde superior de la costilla inferior. Así, estos podrán ser colaborados en la inervación de los músculos intercostales y la pleura parietal. También encontraremos a los ramos cutáneos laterales, donde estos van a poder tener un origen cerca de la línea axilar media, que van a atravesar los músculos intercostales internos y externos, para así poder dividirse a su vez en ramos anterior y posterior. Estos ramos terminales van a poder inervar a lo que es la piel de las paredes laterales, torácica y abdominal. En cuestión de los ramos cutáneos anteriores, estos van a poder atravesar los músculos y las membranas del espacio intercostal en la línea paraesternal y van a poder dividirse en lo que son ramos medial y lateral. Estos ramos terminales van a poder inervar la piel de la cara anterior del tórax y el abdomen. Y por último, tendremos que los ramos musculares van a ser inervaciones de los músculos intercostales, subcostales, transversos del tórax y elevadores de las costillas y serratos posteriores. Así como tenemos a nervios intercostales típicos, vamos a poder encontrar a nervios intercostales atípicos, en donde tenemos que el ramo anterior del primer nervio espinal torácico, es decir, el T1, se va a dividir primero en una porción superior grande y una inferior pequeña, en donde la porción superior se va a poder unir al plexo braquial, el plexo nervioso, que van a inervar el miembro superior, y la porción inferior, que se convierte en el primer nervio intercostal. Hablemos sobre más características atípicas de los nervios intercostales específicos, entre los cuales encontraremos que el primer y segundo nervio intercostal podrán recorrer la cara interna de la primera y segunda costilla, en vez de hacerlo a lo largo del borde inferior de los surcos de las costillas. El primer nervio intercostal no va a tener un ramo cutáneo anterior y a menudo tampoco contará con un ramo cutáneo lateral. Cuando existe un ramo cutáneo lateral, este podrá inervar la piel de la axila y puede comunicar tanto con el nervio intercostobraquial como con el nervio cutáneo medial del brazo. En cuestión del segundo y a veces el tercer nervio intercostal, podrán dar origen a un gran ramo cutáneo lateral, el nervio intercostobraquial. Este va a poder surgir del segundo espacio intercostal en la línea axilar media, que va a penetrar el serrato anterior y entra en la axila y el brazo. Normalmente, el nervio intercostobraquial inerva el suelo de la piel y el tejido subcutáneo de la axila, para luego poder comunicar el nervio cutáneo medial del brazo, y así poder inervar las caras medial y posterior del brazo. En cuestión del ramo cutáneo lateral del tercer nervio intercostal, va a dar un origen a un segundo nervio intercostobraquial.
Y por último, los nervios intercostales séptimos y onceavo, tras dar origen a ramos cutáneos laterales, van a poder atravesar posteriormente el arco costal y continuar para inervar la piel y los músculos abdominales. Cuando estos llegan a abandonar el espacio intercostal, se convierte en nervios toracoabdominales de la pared anterior del abdomen y sus ramos cutáneos anteriores van a poder perforar la vaina del recto, convirtiéndose en cutáneos en la proximidad del plano medio.